Nos preguntan qué es el arrepentimiento y qué es la esperanza. El arrepentimiento es una toma de conciencia que se supone guarda algún tipo de efectividad como vivencia cuando el ser comienza a trabajar en sentido contrario al error. En la medida que un ser estuviera arrepentido, pero no se dispusiera a trabajar en sentido contrario al error, el arrepentimiento no es gran cosa. Por sí mismo no disuelve la deuda kármica que el error, el impacto, la agresión, el traumatismo que podemos generar a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones ofreció. Entonces, este estado de conciencia, que es el arrepentimiento, esta toma de conciencia, solamente tiene que ser el preámbulo de un trabajo profundo en sentido contrario al error cometido, al desvío cometido, aquello por lo cual nos estamos arrepintiendo. Y muchas veces las personas solemos engañarnos porque decimos, no tengo manera de trabajar en sentido contrario al error cometido, porque considera que aquello por lo cual se está arrepintiendo no tiene forma de ser compensado. Tal vez no tenga forma de ser compensado desde la razón, desde el razonamiento, el análisis, la comparación. Quiere decir, mediante los mecanismos que psíquicamente nosotros podemos manipular. Pero no es precisamente lo que nosotros pensamos como técnica o estrategia para compensar lo más importante. Lo más importante es que hayamos tomado conciencia y que permitamos que internamente podamos ser estimulados para entender, a partir de ese arrepentimiento, cómo tenemos que empezar a actuar en la existencia, diariamente. Quiere decir, arrepentirse involucra de algún modo, aunque no lo tengamos totalmente en cuenta, que a partir de ahí nuestra rutina existencial tiene que modificarse. Porque si no puedo compensar estrictamente lo que hice, sí puedo modificar mi vida e intentar que esos patrones de vida y conducta que me permitieron generar aquello por lo cual estoy arrepentido actualmente, empiecen a estar cada vez más lejos de mí, que no sirvan ya como expresión de mi conciencia. Entonces aquel que está arrepentido no tiene excusa para no trabajar en sentido contrario al error. O puede tener la doctrina con la cual carga gran parte de la humanidad de que el arrepentimiento por sí mismo ya nos liberó de culpas. Y eso en realidad es muy cómodo. Y nosotros, a lo largo de un montón de encarnaciones, de muchísimas encarnaciones, nos acostumbramos a encontrar excusas perfectas, a trazar ardides y estrategias para sentirnos libres de culpa. E incluso hay personas que son muy hábiles para arrepentirse, incluso son muy hábiles para mostrar su arrepentimiento, pero son totalmente inhábiles para poder realmente hacer algo en sentido contrario al error. Entonces el arrepentimiento como estado de conciencia involucra esta capacidad de seriamente intentar remediar lo hecho. Y remarcamos, insistimos, uno puede decir, pero si yo maté a una persona, maté al perro del vecino, hice tal cosa, le corté el árbol que tanto le gustaba al de la vuelta, no sé, lo que sea. Me robé 100 millones de dólares, me los gasté en el casino y ¿cómo hago para reponerlos? Cosas que parecen imposibles, ¿cómo hago? Es que no se trata de eso, se trata de dejar en manos de la energía, de la vida interna, de las leyes espirituales, cómo nos van a mostrar, cómo nos van a conducir para revelarnos qué formato tiene que tener nuestra vida para que ante los ojos de la ley de karma y de las leyes cósmicas nosotros realmente estemos compensando. Porque, insistimos, mientras la mente racional piensa que si le cortó el dedo a alguien, tendría que cortarse el dedo él, la vida interna le puede decir no se corte ningún dedo porque le van a hacer falta los 10 para compensar esto. Con 9 no compensa. Esta cosa bruta de ojo por ojo y diente por diente no sirve. Esa ley del talión. Si no, nos vamos a quedar todos ciegos y sin dientes. Y no se trata de eso. Se trata de intentar realmente compensar. Y la compensación
es mudar la energía que nuestra conciencia empleó para generar la agresión o para generar ese débito o ese impacto. Nosotros lo que tenemos que hacer es mudar el patrón energético con el que pensamos, con el que sentimos, con el que actuamos. Si en esa mudanza no estamos trabajando en sentido contrario al error. Porque nosotros podemos engañarnos y podemos engañar a los demás. En eso somos muy hábiles. No podemos engañar a la ley, no podemos engañar a la energía, no podemos engañar la voluntad única del cosmos, que conoce perfectamente lo que está haciendo cada partícula y en función de eso nos ofrece las oportunidades evolutivas. Llegar a estar arrepentido, aunque no lo entendamos muchas veces de esa manera, es aceptar una oportunidad evolutiva. Porque en realidad cualquier trasfondo, cualquier transformación, y el arrepentimiento forma parte de la transformación que vive una conciencia, es una oportunidad evolutiva, no es ninguna otra cosa que eso. Entonces, cuando un ser está transitando la energía del arrepentimiento, él tiene que darse cuenta que de no tomarlo en serio y hacer lo que corresponda, está desaprovechando una oportunidad evolutiva. Y eso va a tener tanta carga kármica en caso de que no cumpla, como aquello de lo cual se está arrepintiendo. Quiere decir, el arrepentimiento no debe ser en sí mismo un fin, sino un formato mediante el cual nosotros comprendamos de un modo más amplio lo que tenemos que rectificar, las mudanzas que tenemos que hacer y cómo empezar a trabajar de un modo más profundo a favor de la voluntad cósmica que nos está permitiendo precisamente empezar a trabajar con la ley, comprender el formato de la ley de un modo más profundo. Y en cuanto a la esperanza, es un proceso que la conciencia vive exclusivamente bajo ley de karma. Cuando se está bajo ley evolutiva superior, la esperanza no es transitada. La esperanza es transitada cuando el ser pasa por una etapa muy particular, que es, en vez de comprender que tiene que transformarse, espera a que las cosas le lleguen, como si él se hubiera transformado. Y la ley de karma, que es perfecta y que entiende nuestras necesidades, por más que nos permita transitar la esperanza, no nos ofrece la esperanza como un formato realmente elevado y que garantice que aquello que nosotros necesitamos pueda llegar. Para que nosotros podamos entrar en contacto con aquello que necesitamos, tenemos que generar las condiciones necesarias. Generar las condiciones necesarias involucra principalmente tener una relación con las leyes internas que haga posible eso. La esperanza no tiene nada que ver con esa cuestión. La esperanza es creer que necesitamos algo, cosa que es un gran error, porque mediante la creencia nadie va a saber lo que necesita. Y mediante esperar aquello que cree que necesita, aún menos. Entonces, la esperanza nos invalida. La esperanza lo que hace es acrecentar groseramente el juego de ilusión que nosotros tenemos que trascender. Nosotros tenemos que entender que hay un gran juego de ilusión alimentado de un modo endémico por nuestra humanidad, y nosotros la componemos, quiere decir que somos coautores de eso. Y tenemos que empezar a cambiar la historia. Tenemos que aprender a abrirnos incondicionalmente, abrirnos y llegar a un estado de receptividad que simbolice para la energía una condición mediante la cual estemos dispuestos a recibir lo que la vida quiera colocar para nosotros. Automáticamente la esperanza no va a encontrar espacio en nuestra conciencia. Ya no vamos a esperar, vamos a generar condiciones tales que vamos a entender que aquello que la vida coloca para nosotros es lo que necesitamos. Y no vamos a empezar a evaluar necesidades según gusto o disgusto, según el placer que nos promueva o no lo que la vida coloque para nosotros. Vamos a entender las necesidades como las propuestas que continuamente las leyes, la energía, la vida única y la conciencia única ponga a nuestra disposición. Sí, decinos. Bien, los nombres de las leyes internas en realidad no existen. Leyes internas o ley interna es una forma de referirse a un aspecto de la energía, a un aspecto de la actividad energética interior,
Nosotros acá conocemos a las leyes por los nombres técnicos y psicológicos que le colocamos. Existe incluso un estudio de leyes. Uno puede estudiar leyes en la universidad. A las leyes psicológicas se les ponen nombres, un enunciado, un fundamento, se las estudia de memoria. Intenta aplicárselas generalmente mal, según el beneficio o el perjuicio, según los intereses de quienes pueden o no manipular las leyes. En cambio, las leyes internas no tienen nombre. Nosotros preferimos decir leyes internas o espirituales, haciendo referencia a la actividad que la energía promueve en nuestra conciencia para entender que existe algo que está más allá de lo que aparentemente este universo formal y tridimensional nos ofrece como leyes a cumplir. Si nosotros exclusivamente entendiéramos la vida como la oportunidad de cumplir con las leyes materiales, seguiríamos confirmando que nuestro funcionamiento es materialista. Si bien uno tiene que aprender a cumplir con las leyes materiales, tiene que aprender a ser ecuánime al observarlas, ecuánime al tratar de aplicarlas y ecuánime y claro al tratar de recibir las sentencias que este mundo nos puede querer aplicar a través de leyes que a veces son correctas, pero que realmente se aplican incorrectamente. Mientras que las leyes externas, psíquicas, las que figuran en los códigos, las que aplican los abogados, las que manipulan y deforman los jueces, tienen esa condición de poder ser manoseadas. Las leyes internas no pueden ser manoseadas, pero sí pueden ser ignoradas, sí pueden ser obviadas. Las leyes pueden aplicar la categoría de símbolo o señal que nuestra conciencia necesite. El tema es que la mayoría de nosotros recibimos señales y símbolos y no cumplimos con lo que imponen o impulsan o buscan poner a nuestra disposición. Incluso manipulamos eso intencionadamente. O en algunos casos la persona dice, ¿será mi interno? ¿O será mi ego? ¿Esto provendrá de la vida interna, de la vida cósmica? ¿De dónde es que viene esto? Y muchas veces sabemos de dónde viene, pero es más cómodo decir que no sabemos o que tenemos dudas. Entonces, lo que hacemos es atenernos al beneficio de la duda y somos grandes deudores de la ley interna que continuamente nos refugiamos en el beneficio de la duda, pero generalmente en contra de nuestras verdaderas necesidades evolutivas, de las necesidades evolutivas de los demás, de las necesidades evolutivas de este planeta. Entonces, no tenemos que dudar, tenemos que aprender a estar, en todo caso, dispuestos a transitar el error con flexibilidad, con coraje, y si no resultaba ser de nuestro interno, la posibilidad de rectificarlo ante la intensa intención de haber querido hacer lo correcto, se nos va a dar, se nos va a permitir transitar. Entonces las leyes internas que no tienen nombre, pero se les puede poner nombre, nosotros preferimos, como decimos, no ponerles nombre, uno las puede cumplir incluso sin conocerlas. Cuando un ser prioriza en su vida hacer lo correcto y lo necesario, cuando un ser entiende que no tiene manera de ser útil a este planeta y de brindarle un genuino beneficio mientras alimenta sus metas egoístas y personales, mientras no le dé espacio a las metas altruistas y universales, a tener un propósito superior por sobre los propósitos inferiores. Entonces, cuando él entiende eso, está a punto para empezar a dar un paso que le permitiría, en todo caso, avanzar en el cumplimiento de las leyes internas. Y como nuestra conciencia interna y esas leyes están esperando que les demos señales, del mismo modo que nosotros nos preguntamos si ellas pueden dar señales o símbolos, nosotros también tenemos que dar señales de que estamos abiertos y receptivos para buscar cumplir con esas leyes. Si nosotros damos señales, la ley inmediatamente, la vida interna, la energía, el cosmos, automáticamente va a buscar correspondernos. Cuando las señales que damos son genuinas y no especulativas, el cosmos automáticamente va a intentar correspondernos. Y va a correspondernos siempre de la manera que seamos capaces de reconocer su respuesta. Porque el cosmos no tiene la intención de jugar al gato y el ratón con nosotros. No se especializa la vida cósmica de eso, o en eso. Para eso nosotros estamos, somos especialistas para escurrirnos, para mentir, para ocultar, para dañar,
para hacer creer que estamos haciendo el bien y en realidad nuestros intereses están siempre por detrás. Entonces, la señal va a llegar, el estímulo va a llegar. ¿Y cómo podemos favorecer que ese estímulo pueda ser percibido? Intentando entender que para que algo interno, subjetivo y sutil pueda ser registrado, tenemos que empezar a retirar de nuestra vida lo que es burdo, lo que es superfluo, lo que no sirve. Nosotros somos grandes superficiales, muy superfluos. No tenemos la capacidad de vivir con simplicidad. La mayor parte de las conciencias que habita la superficie de este planeta tiene concretamente una condición tan especulativa que las verdades más simples, más puras, más efectivas que están al alcance de su mano no las puede registrar. Y esas verdades simples provienen de la simplicidad, de la potencia, de la amplitud de la energía interna. Entonces, simplificar nuestra vida, empezar a registrar conscientemente qué tiene que ser retirado, y esto lo venimos diciendo hace años, qué tiene que ser retirado de nuestra vida, es fundamental para hacer espacio a lo que es necesario. ¿Y qué es necesario para cada uno de nosotros? Podríamos decir muchas cosas, y tal vez nos equivocaríamos en un gran número de ellas, pero diciendo solamente una cosa vamos a decir verdad. Y lo que necesitamos precisamente es eso, verdad. Y la verdad no proviene de la especulación, del análisis, del razonamiento, de la comparación. La verdad proviene de nuestro interior. Esa verdad es la que estamos necesitando. Entonces, cumplir con las leyes es abrirle paso, con las leyes internas, es abrirle paso a esa verdad para que pueda manifestarse a través de nuestra conciencia. No hay otra cosa para hacer. Si un ser alberga esperanza y no se transforma, la verdad que es necesaria a su conciencia no puede serle ofrecida, porque él está ocupando un espacio ilusorio, pero finalmente un espacio contundentemente a través de esa espera de que ocurra lo que él cree que necesita, mientras que aquello que necesita no puede serle ofrecido porque no está dispuesto a tomarlo. Entonces, tenemos que tener la intención de transformarnos continuamente. Sin esa búsqueda de transformación no hay nada. Nada puede ocurrir. Nada puede realmente ser genuino en nuestra vida. Nada puede llevarnos a un proceso trascendental sin transformación. Si no, siempre vamos a hacer lo mismo. Nosotros somos especialistas en disfraces, pero no en sacarnos los disfraces y quedarnos desnudos. Y la verdad necesita desnudez. Y lo superfluo es como estar abrigado con 10 ponchos en verano. No sirve. Acá nos preguntan qué diferencia hay entre dar dinero a cambio de algo y la donación. La diferencia es enorme, y cuando la conciencia entiende la diferencia entre vender y donar, es como que se abre realmente, se cae un velo. Porque uno cree que donar es que un chico carenciado toque el timbre de la casa, darle una mandarina y quedarse con la conciencia tranquila. Eso no es donar. Puede no tener nada que ver con la donación. Incluso puede ser un gesto despótico, como diciendo, no me molestes, una mandarina no es nada para sacarte de encima. Y a veces vender no puede tener ninguna otra finalidad que un movimiento egoísta, intentar compulsivamente tener más. De hecho, la mayoría de las cosas que se venden, en términos técnicos, no guarda una relación entre el dinero que se paga y lo que se recibe por lo que se acaba de pagar. Quiere decir, la especulación, el agio, el egoísmo, la compulsividad están generalmente presentes detrás de la venta. En cambio, la donación es algo muy diferente. En la donación no hay nada que vender ni nada que comprar. La verdadera donación es la captación por parte de la conciencia de una necesidad y, en caso de que correspondiera, percibirse como herramienta para asistir a esa necesidad. Quiere decir, un verdadero acto de donación necesita que la conciencia tenga un grado de compasión suficientemente activo y estable en sí misma. ¿Qué es un ser compasivo? Es un ser que puede entender las necesidades, sin que medie en esa comprensión egoísmo ninguno,
interés ninguno. Simplemente el compasivo tiene la capacidad de recepcionar lo que la vida interna, su propia conciencia interna le está mostrando. Entender qué ocurre en un grupo, qué ocurre en una situación, qué ocurre en un territorio, qué ocurre en cualquier acontecimiento, qué ocurre o cuál puede ser la necesidad que puede tener un individuo, una nación, la necesidad, esto que tan poco entendido es. Y la donación, que no se relaciona a la asistencia de necesidades, no es donación. Una persona que está movida emocionalmente, dolida emocionalmente o conmovida emocionalmente, y va y dona porque la conmovió la situación, no está donando nada. Está intentando neutralizar un poco el dolor o el impacto que algo particularmente le pudo haber ocasionado. En cambio, la donación genuina no tiene que ver con lo que el cuerpo emocional, nuestro cuerpo emocional, nos esté diciendo de una situación. Nuestro cuerpo emocional puede reclamar muchísimo, patalear, echarse a llorar, mostrarse conmovido, y a través de una donación, de una supuesta donación, intentar darle tratamiento a una situación, sin entender nuestro cuerpo emocional que existe una ley, como la ley de karma, y que todo lo que acontece a los individuos, cuando están bajo la ley de karma, indeclinablemente es kármico, y que en un planeta que ha incurrido en situaciones gravísimas por parte de la humanidad que nosotros componemos, tiene en su haber que la mayor parte de los padecimientos tiene un justificativo profundo de tipo kármico. Y si un ser intenta, por conmoción emocional, ayudar a otro, porque su cuerpo emocional le está diciendo que así tiene que ser, puede estar interfiriendo gravemente el karma de ese individuo, lo que significa, en el patrón o en la escala que fuera, en el espiral kármico que correspondiera, también una interferencia a nivel humano general. Quien interfiere un individuo en su karma, en una proporción está interfiriendo a la humanidad toda, y a la vida planetaria toda que estuviese bajo la ley de karma. Quiere decir, existe un espiral kármico, no se puede interferir kármicamente ningún aspecto de la espiral sin que impacte en el resto. Entonces, si nosotros queremos pasar a ser realmente seres que tengan la capacidad de asistir esta situación actual del planeta, en los más mínimos actos, en los actos que pueden parecer particulares, individuales o de alcance limitado, podemos estar generando una influencia que realmente abre una brecha, genera una fisura en un sistema tan egoísta y tan rígido como el nuestro. La verdadera donación por parte de cualquier ser, entendiendo que ahí hay una necesidad profunda, no tiene que ver ni con comprar ni con vender, sino con ser un canal, una especie de sacerdote. ¿Por qué? Porque una verdadera donación es una ceremonia. Para que un determinado flujo de energía, un determinado elemento pueda ser transferido a un campo donde es necesitado. Entonces, un ser que realmente dona es un ser que se torna un sacerdote entre aquello que puede atender una necesidad y el campo donde la necesidad está desatendida. Mediante la compra y la venta eso es imposible, por esto que decíamos antes, el egoísmo, el agio, la especulación. Entonces, en esta diferencia entre la venta y la donación, está la diferencia entre realmente aprender a trascender las metas egoístas y solo estar dispuestos a tomar en nuestro beneficio, a colocar una meta común, solidaria, altruista, por sobre encima de todo y empezar a manejarnos para que en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones esa meta esté siempre presente y, lo más importante, que esté siempre atendida. El trueque es muy interesante y sería lo ideal para dar por terminado este ciclo de transición planetaria. Porque como todavía la energía de la donación está muy lejos de ser entendida, el trueque genuino tendría que imponerse sobre el final de la transición planetaria. ¿Por qué hablamos de trueque genuino? Porque hay trueque que no es genuino. ¿Cuál sería el trueque genuino del trueque no genuino? El trueque no genuino es el trueque que dice, bueno, yo tengo este vaso de agua.
¿qué valor le voy a poner a este vaso de agua? ¿Vos qué tenés para darme? ¿Qué tenés para darme? Vos. ¿Tenés sed? Bien, este vaso de agua vale 20 sillas. ¿Tenés 20 sillas para darme? Yo necesito 20 sillas. O creo que necesito 20 sillas. O tengo la necesidad supuesta de que me des 10 botellas de vino por este vaso de agua. Eso es un trueque falso. ¿Qué es un trueque legítimo? ¿Vos tenés sed? Yo no necesito el agua. Está acá. Necesito un lápiz. ¿Tenés un lápiz? No. También necesito una esponja para la cocina. ¿Tenés? Sí, tengo. Listo, ya está el trueque. Cada uno está satisfaciendo sus necesidades. Pero en un trueque legítimo también puede ocurrir esto. Yo tengo 3 camionetas. ¿Vos necesitas una camioneta? Sí, yo necesito una bicicleta para mi hijo. Dame la bicicleta y llévate la camioneta. En el trueque genuino no hay especulación de valores. En el trueque genuino está la necesidad. Solo hay que asistir la necesidad. Si la humanidad realmente se abriera al trueque genuino, la energía circularía rápidamente. No estaríamos especulando, pero ¿cómo le diste la camioneta? Te tendría que haber dado 150 bicicletas. Entonces, lo que estamos haciendo ahí no es trocar, es vender. Porque aunque no me dé dinero, estoy vendiendo porque estoy especulando. Y en la venta siempre hay especulación. En el trueque genuino no hay especulación. Hay solo una profunda intención de asistir necesidades. Si el otro necesita la camioneta y yo necesito la bicicleta, está listo, ya está cerrado. Eso es trueque genuino. Antiguamente, muchas poblaciones originales, desde hace miles de años, hacían trueques genuinos. Los pobladores originarios, que mantenían buenas relaciones entre distintas etnias, solían en ciertas etapas del año hacer trueques genuinos, o algunos sabían hacer canoas, otros sabían hacer arcos, y si las relaciones entre esos pueblos eran armónicas, no estaban poniendo ahí a ver cuánto vale, cuántos arcos vale una canoa. Eso no existía. Lo importante era que cada uno estaba entregando al otro lo que al otro como pueblo le iba a permitir subsistir. Seguir armónicamente viviendo, participando de la vida con equilibrio. Entonces, la diferencia es enorme. Quiere decir, esta persona que es un terapeuta que prepara ciertas medicaciones, perfecto, la hizo preparar la medicación. Bien. Es que es una persona que está preparada para vivir de otro modo. Está preparada para vivir de otra manera. Eso es importante. Entender que a veces la vida, cuando ya estamos listos, nos va a conectar con pares, quiere decir con personas que ya están en condiciones de poder registrar esa misma energía, de poder vivir en una misma sintonía. Lamentablemente, quienes podemos estar en sintonía de esta manera en este planeta somos pocos. Formamos parte de una minoría que a su vez tiene subminorías. Y dentro de esa minoría existen minorías conscientes y minorías no muy conscientes. Entonces, para encontrar una persona de esa naturaleza, sería como buscar una aguja en el pajar, pero como la energía y las leyes internas, las leyes cósmicas son capaces de hacer que quienes tienen que reconocerse, hacer experiencias conjuntas y vivir algo que es profundísimo e importante, que es la sinergia que se genera. Cuando nosotros nos encontramos con pares, con seres que están sintonizando un mismo patrón de energía, se produce una sinergia. Quiere decir, emerge un capital energético que no tiene que ver con la sumatoria de las partes a nivel externo. Porque externamente aquí nosotros somos 30, somos 30. 1 más 1 más 1, sumamos, somos 30, somos 100, somos 500. Entonces creemos que la sumatoria da 500. Pero la sinergia es la capacidad de ultrapasar la apariencia del potencial, la apariencia externa del potencial. Donde 2 o 3 seres se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos.
dijo el instructor de Jesús, estaba diciendo que una condición tan elevada como su conciencia podía hacerse presente en un pequeño número de personas que estuviera abierto a su realidad, que estuviera abierto a su energía, que estuviera abierto a la verdad. Entonces, estas experiencias lo que hacen es permitirnos transitar la verdad, experimentar con la verdad, quiere decir romper la distancia que es la teoría de lo que creemos que es la verdad y vivirla con simplicidad, con mucha simplicidad. Y hay algo más, ese medicamento, ese preparado, tiene una energía que de otro modo no estaría presente en él. Quiere decir, no solo conservó la energía de la preparación, sino que a partir de ser trocado de un modo desinteresado, se potencializó. La esencia presente en él se sublimó para poder actuar. Entonces eso es muy diferente a algo que simplemente se está vendiendo como si fuera un producto más, cuando en realidad está relacionado a la armonización de la conciencia del receptor, de quien lo va a utilizar en sí mismo. Acá hay varios temas que son temas ardientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo uno puede mantenerse en serenidad y tranquilidad siendo enfermo de celos, por ejemplo. ¿Qué tema este de los celos, eh? ¿Y qué son los celos? Los celos son una experiencia kármica, también, son una experiencia kármica. ¿Cuántas categorías de celos hay? No las vamos a clasificar, porque hablar de celos, más allá de sus categorías, es hablar de la incomprensión de que la relación de nuestra conciencia con cualquier elemento es única. La persona que está enferma de celos entiende como exclusiva la relación de su conciencia con aquel elemento hacia el cual ejerce o sobre el cual ejerce los celos. Y en realidad la relación de nuestra conciencia con todo es única. Nadie puede suplantarnos en la relación de nuestra conciencia con nada ni con nadie, en nuestra relación con el único, con Dios o como se le quiera llamar, en nuestra relación con el planeta, en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, en la relación con nuestras parejas, con nuestros hijos, con la realidad toda. Nada puede suplantarnos ni igualarnos porque somos únicos. Si la persona que padece ese tipo de posesividad, se transporta y se transfiere bajo el formato de celos, entendiera que nada puede suplantarlo, qué cambio profundo que haría, porque sabría que cada vez que se está relacionando con cualquier persona, él está dando a ese ser lo que nadie puede darle. Y eso es fundamental de entender. Si entendemos esto, se empieza a modificar la relación, no solo con aquel que puedo celar si soy celoso, la relación con todo. Soy único, nada puede sustituirme. Y no lo tengo que ver de un modo egoísta, esto de que nada puede sustituirme. Tengo que verlo como mi propio destino. Soy conciencia, soy luz, soy esencia. Y soy conciencia única, luz única y esencia única. Nada puede sustituir aquello que de único tengo. Entonces esto tiene que implantarse en nuestra conciencia a un grado tal que nos permita realmente pasar a ser originales en nuestro trato con la realidad. La mayoría de nosotros arma una imagen que primero tiene que darle el visto bueno ante el propio espejo, tanto el espejo material que tiene en el baño como el espejo que en su mente conformó y edificó. Esa imagen tiene que gustarnos, tiene que cumplir con ciertos requisitos, y en realidad nuestra imagen no tiene que ver ni con lo que nos devuelve el espejo, ni con lo que ansiamos ser o creemos ser. Nuestra imagen es aquel pulso interno, aquella esencia interna, aquella conciencia interna que está en nosotros, que busca guiarnos y busca expresarse a través de nuestra vida. Eso es lo que somos, esa es nuestra identidad, y eso es lo que tenemos que aprender a manifestar continuamente en la relación con los acontecimientos y con los demás, con todos y con todo. El que se siente inseguro y cree que hay alguien mejor que él,
no entiende que no existe para la vida cósmica ni para las leyes internas un ser peor y un ser mejor, sino seres diferentes, absolutamente todos y cada uno diferentes. Aquel que aprende a valorar genuinamente esa diferencia profunda que afortunadamente existe entre nosotros para que podamos ensayar la ley de complementariedad, aunque de modo general la deudamos. Aquel que entiende eso, empieza a valorarse de un modo diferente y empieza a valorar la creación en su propia conciencia de un modo diferente. Empieza a romper con esos fantasmas que muchísima gente tiene en este planeta, de que Dios se olvidó de él y al otro lo nutrió de una cantidad de dones, mientras que él parece ser que es el olvidado de la historia, que cuando llegaron a él se quedaron sin materia prima o se tildó la máquina creativa. Y esto es una mera ilusión. Muchas personas no pueden manifestar su verdadero potencial porque se condenan a sí mismas mediante la comparación que hacen de lo que ellas son con el resto. Generalmente los celosos canalizan por ahí todo ese tipo de inseguridades, de inestabilidad y de posesividad. Entonces, si un ser es celoso, tiene que rever las cosas de esta manera. Y si convive con un celoso, tiene que tratar de transmitirle a ese ser celoso que para él, aquella persona, es única, que no existe otro como él u otra como él, porque es cierto y es genuino. Si el ser que es celado le puede transmitir al otro que no hay nadie que realmente pueda ocupar el lugar que lo ocupa, porque él es único, y que uno aprecia las condiciones que como ser único aquel otro tiene, entonces podría ser que un estímulo interior operara y la transformación comenzara a gestarse. Hay seres que no trascienden los celos y la posesividad, sino a lo largo de una cantidad de encarnaciones. Porque nosotros no ensayamos una o dos encarnaciones, los celos y la posesividad. Lamentablemente, en la medida que estamos distanciados de nuestra vida interna, podemos pasar cientos de encarnaciones ensayando la posesividad, los celos, la agresividad, la fricción, la duda. Y los celos suelen estar de la mano de la duda o de la energía de la duda de un modo tremendamente enfermizo, traumáticamente enfermizo e incluso peligrosamente enfermizo. Los celos y las dudas pueden llegar a ser una combinación letal. A tal punto la incomprensión de lo que es cada uno de nosotros nos puede llevar a ese tipo de situaciones. Si tenés un grado de dominio sobre tus reacciones, en esos momentos intentá silenciarte profundamente. En vez de enfrentar la situación con fricción, reaccionando con violencia, trata de tener presente que lo mejor que podés hacer en ese momento es silenciarte. Y en vez de comenzar a discutir con el otro, a tirarle los platos, o a gritarle, o insultarlo, simplemente a generar una situación, un clima tenso y desarmónico, trata de buscar un espacio donde puedas estar sola y silenciarte. La soledad y el silencio suelen ser el camino más rápido que ofrece mayor disponibilidad para la armonía y el equilibrio, porque precisamente la soledad y el silencio suelen ser las vías más despejadas que encuentra tu conciencia interna, tu alma y las leyes espirituales para ofrecerte claridad, para ofrecerte aquello que la duda no te puede ofrecer. Mientras que la duda te aleja de la armonía y el equilibrio, los estímulos internos que podés recibir en silencio y en soledad pueden esclarecerte. Nosotros, mediante el alimento de la duda, podemos estancarnos toda una encarnación. Hay personas que dudan crónicamente, son dudadores crónicos, se alimentan de la duda, viven en duda, actúan en duda y lo peor, promueven la duda en los demás, como si la duda fuera grandiosa. A tal punto, algunas veces hablamos con psicólogos, pero recuerdo en este momento una vez hablando con uno de esos psicólogos, dijo que quien no tenía dudas estaba enfermo. Lógicamente, la psicología se basa en algunos patrones de análisis, de conducta, de observación de la realidad que son muy limitados. Seguramente en ciertas etapas, si un ser no tiene dudas,
está mal de la cabeza. Pero también la duda tiene que aprender a trascenderse. Y en cuanto emerge, la duda puede recibir un tratamiento elevado que le permita gradualmente disolverse, degradarse, perder intensidad, al punto de no tener sobre nuestra conciencia un grado de impacto significativo. Entonces, si me silencio, si me aquieto cuando la duda me asalta, cuando los celos me asaltan, y me abro a la vida interna, para que la vida interna, en caso de ser necesario, me esclarezca. Si le doy paso a la realidad interna antes que a la duda, estoy diciendo que mi escala de valores puede modificarse, que mis prioridades pueden modificarse. Y esto es muy importante. Si yo puedo, dentro de mis prioridades, priorizar la vida interna y no la duda, si dentro de la escala de valores puedo priorizar la posibilidad de recibir un estímulo interno y no quedarme alimentando la duda, y empezar a vigilar histéricamente o compulsivamente la realidad simplemente porque dudo o tengo celos, entonces puedo abrir la puerta para un proceso de transformación. En nuestra escala de valores tienen que existir prioritariamente algunas cosas. Cuando un ser vive en dudas, cuando un ser compulsivamente es celoso, cuando un ser compulsivamente es especulativo, cuando las metas personales y egoístas ocupan el primer plano de esa escala de valores y en ese contexto las prioridades, ese ser no puede estar en paz, no puede estar en armonía, no puede estar en equilibrio. Entonces, buscar silenciarnos, buscar estar quietos, buscar soledad para permitir generar un clima determinado en nuestra conciencia, donde la influencia interior se manifieste en nosotros, es haber empezado a dar ese paso de modificar nuestra escala de valores y las prioridades. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mi prioridad es que ante cualquier acontecimiento la vida interna puede estar primero. En ese sentido, aquí hay preguntas que nos hacen de la fe. En ese sentido, solamente las personas que tienen una fe activa, profunda y genuina pueden proceder de ese modo. Si un ser que tiene dudas o que transitoriamente está en un ataque de celos, no es un ser que tenga fe profunda, entonces se le va a hacer más difícil, porque no tiene ningún motivo que le permita ver lo que está ocurriendo desde un punto de vista más elevado, mientras que el ser que tiene fe tiene una herramienta valiosa que es insustituible, porque aquel que tiene fe va a ver la situación donde los celos y la duda emergieron, va a intentar al menos ver la situación como un acontecimiento interno, como un acontecimiento espiritual, como una oportunidad de pasar una prueba en sintonía con las leyes del espíritu. Porque en realidad todo lo que acontece acá son pruebas. Cuando un ser está compulsivamente en un ataque de celos o de dudas o de desequilibrio, no importa cómo se manifieste ese desequilibrio, él está ante una prueba. Y lo que tiene que aprender es enfrentar la prueba. Y la ley interna, la propia conciencia interna del individuo, le va a presentar, junto con las facilidades que la ley de karma vaya a colocar para el caso, le va a presentar la estructura de la prueba acorde a lo que él todavía adeuda evolutivamente, que es lo mismo que decir acorde a lo que él tiene que alcanzar evolutivamente. Entonces, si el ser vive en la fe, va a confirmar que la prueba es una oportunidad donde sintonizar la ley interna, donde aplicar la sintonía que mi conciencia puede ejercer respecto a la ley interna y aplicarse en cumplir la ley interna, la ley espiritual en la prueba. Entonces, posiblemente, si esa es la intención, el individuo empiece a ver que la prueba cambia. ¿Por qué? Porque cambió su actitud ante la prueba. Cuando él le ofrecía solamente a la prueba indignación, rencor, celos, dudas, la prueba tenía una rigidez, una rispidez y una falta de flexibilidad, una opacidad y una falta de luz notorias. Pero cuando él intenta comprender y aplicar en su conciencia, mediante el contacto con la prueba, que eso es una oportunidad que la ley espiritual está brindando, automáticamente el marco de la prueba, el marco material de la prueba, empieza a flexibilizarse y a mostrar que es una apariencia de la verdadera prueba. Hoy las pruebas
tienen solo un único sentido, más allá de lo que aparenten ser, que es la capacidad que todos nosotros pudiéramos desarrollar frente a la voluntad de la energía que está en cada prueba. Es la energía a la cual tenemos que responder. La energía todo lo gobierna, el cosmos es pura energía. Más allá de las apariencias que tenga una prueba, nosotros somos probados por la energía. La energía es lo que promueve y alimenta la ley. Cuando un ser dice que cumple con las leyes espirituales, lo que tiene que entender es que él está cumpliendo con la voluntad de la energía. Si él no cumple con las leyes, no cumple con la voluntad de la energía. Entonces, toda prueba, en definitiva, es estar ante la voluntad de la energía. ¿Por qué la energía coloca para mí ese formato de prueba? Entonces, lo que tengo que aprender es a sintonizar la voluntad de la energía bajo un patrón vibratorio determinado, que es la apariencia con que la ley se está ofreciendo a mi conciencia. Si yo aprendo a sintonizar la voluntad de la energía y entender que está presente en todo, solo tengo que cumplir con la voluntad de la energía. Entonces, toda situación es un ofrecimiento que hace la ley para cumplir con la voluntad de la energía. En cada situación tengo esencia, luz para liberar. Si no entiendo que en toda situación la sintonía con la voluntad de la energía me está permitiendo liberar la esencia y la luz que está encapsulada, entonces no entendí de qué se trata una situación. No queda ahí. Porque cuando un ser lo que hace es bloquear el estado reactivo, y vos estás usando de modo correcto la palabra, porque un ser ante una situación tiene dos caminos, o responde o reacciona. La respuesta es atender la situación en armonía y en sintonía con la energía interna. La reacción es precisamente atender la prueba o la situación obedeciendo con distintos grados de empatía o de subordinación a precisamente la fricción que nuestro cuerpo emocional está manifestando. Entonces vos estás utilizando perfectamente bien la palabra, estás reaccionando. Ahora, eso no queda ahí. Cuando un ser reacciona, lo que está haciendo es encapsular una parte de la reacción. ¿Para qué? Para invisibilizarla. Él no la visibiliza, pero la irradiación que eso genera es nociva. Entonces, en esta humanidad, esto de muchas veces callar o invisibilizar la reacción es una costumbre cultural que a veces raya en la hipocresía, porque muchas personas que están ocultando sus reacciones a veces le están haciendo una sonrisa al otro. Están totalmente enojados por lo que el otro hizo, pero no le voy a mostrar que estoy así. Lo trata amablemente, pero lo importante no es lo que mostremos para afuera, incluso esto de bloquear la reacción, como vos decís, lo importante es si nuestra conciencia en ese momento, donde está reaccionando, puede transformar la situación. Porque no es malo reaccionar como experiencia evolutiva. Lo que sí es muy negativo es seguir alimentando la hoguera de la reacción, la hoguera del resentimiento. Perdón, yo no sé en tu conciencia lo que estás imaginando. Si vos pones un caso puntual, puedo tratar de verlo, pero si vos colocas de un modo subjetivo y no objetivo lo que estás diciendo, y vos estás pensando en un hombre que ante una mujer, no puedo tener en la conciencia todos los casos. Sé objetiva y plantea objetivamente. Sí. No está mal la reacción si uno la entiende como la oportunidad de transformarla. ¿Se entiende? Si una persona reacciona y esa reacción la entiende como algo ingobernable que ella tiene que aprender a dominar, no está mal la reacción porque le está mostrando lo que todavía no domina. Lo importante es que al momento de reaccionar coloque todas sus baterías, quiere decir, toda su intención en transformar esa reacción en respuesta, quiere decir, entender que ese no es el camino para darle tratamiento a lo que está ocurriendo. Ahora, si una persona reacciona y la reacción entra en una especie de desbocadura, como realmente un caballo desbocado, y la persona se entrega compulsivamente a darle curso a esa reacción, nadie sabe dónde puede terminar eso.
El ser tiene que aprender a administrar las energías de su conciencia. Si un ser no aprende a administrar las energías de su conciencia, entonces coloca en riesgo su propia vida, la vida de los demás y la relación con los acontecimientos planetarios todos. Y esto es lo que vino aconteciendo por medio de una humanidad que al no saber administrar sus energías, terminó poniendo este planeta en el estado miserable en el que se encuentra, en el estado caótico en el que se encuentra, porque del mismo modo que hablamos de la sinergia, cuando dos o tres, simbólicamente hablando, se reúnen en nombre de lo superior, se produce un efecto marabunta, que es un efecto destructor a nivel planetario, cuando las personas no pueden administrar sus energías y dan rienda suelta a las reacciones, a la ira, al rencor. Quiere decir, no administran de un modo elevado la energía que vivifica su conciencia. Entonces decimos que una reacción es óptima para ponernos a prueba y mostrarnos qué tenemos que trabajar. ¿Cómo? Está muy bien, estás ahí precisamente para evaluar. ¿Por qué no nos contás a todos qué es lo que no encontrás? ¿Vos escuchaste lo que dijimos nosotros cuando hicimos la diferencia entre reacción y respuesta? ¿Lo escuchaste? Discúlpame, te estoy preguntando esto porque sirve a todos nosotros. ¿Vos escuchaste cuando hicimos diferencia entre respuesta y reacción, lo que dijimos? Bien, ¿y cuál era la diferencia? Sí. Respuesta es lo que vos acabas de definir. Reacción es otra cosa. Respuesta es lo que vos estás intentando decir que dijo Jesús, que no lo dijo. Vos habrás interpretado otra cosa, pero lo que vos decís es cierto, más allá que lo haya dicho Jesús o no. Entonces, vos acabas de definir lo que es respuesta. Respuesta es estar ante la situación sin esa reacción, tratar de estar lúcido para poder observar lo que estamos recibiendo y tener la capacidad de no reaccionar y de responder. Vos lo acabas de decir. Quiere decir que lo que dije hace 15 minutos es lo que vos estás diciendo que no estás de acuerdo ahora. Está bien reaccionar como experiencia evolutiva si vos no dominás todavía tus energías. Sí. Quiere decir, vos me estás diciendo, ¿hay alguien que no acalla esa reacción? ¿Estando vos tratando de controlar tu reacción? ¿O estás diciendo, ahora cerrás y decís, ¿qué pasa cuando estás vos en una situación donde alguien reactiva? Cuando alguien libera su reacción, ¿eso es lo que vos decís? Si tiene una reacción catastrófica, está bueno si kármicamente corresponde, si es necesario. ¿Qué quiere decir? ¿Vos crees en la ley de karma? ¿Crees en la reencarnación? Quiere decir, ¿lo tenés como una vivencia en tu conciencia que existe la ley de karma y la reencarnación? Bien, vos a partir de esa concepción, de esa observación, ¿crees que hay situaciones que son kármicas? Bien, ¿y vos podés dar crédito que una situación kármica, por ejemplo, puede involucrar que alguien muera? Entonces está contestada la pregunta. Quiere decir, en cualquier situación, los límites pueden ser trascendidos, los límites que nosotros esperamos que no se trasciendan en beneficio de todos. Pero lamentablemente, los límites nosotros ya los rompimos hace muchas encarnaciones atrás, y las deudas kármicas que hoy arrastramos son tremendas, como individuos y como humanidad en su conjunto. Entonces, uno tiene que aprender a no personalizar las situaciones y darse la oportunidad de entender en un contexto kármico, global y universal, la propia vida. Porque en realidad, si nosotros nos centramos como si fuéramos el eje de la humanidad y no entendemos que somos parte de una humanidad que tiene un débito kármico enorme, y empezamos a ver lo que nos pasa como ajeno y nebuloso en términos kármicos, vamos a correr un riesgo. Por un lado, se va a tornar simplemente una teoría decir que creemos en la reencarnación y en el karma, porque en la práctica es como si no creyéramos en eso y no lo entendiéramos. Y uno tiene que unificar, tornarse un práctico espiritual. No es creer en la reencarnación y creer en la ley de karma, es entenderlo momento a momento. Por eso decíamos que es necesario tener fe, para entender cada acontecimiento como un acontecimiento espiritual. Y eso significa entender las leyes que operan. Cuando un ser ve una situación, cuando participa de una situación, tiene que entender que él está ante un aspecto activo de la ley.
Y esto, en un universo kármico, no puede verse fuera de la contención de la ley de karma. Entonces nosotros en cada oportunidad tenemos que aprender a cumplir con la ley de karma y a enfrentar también, al mismo tiempo que aprendemos a cumplir, los débitos kármicos que la situación simbólicamente nos está poniendo ahí para saldar. Entonces, todos somos responsables si reaccionamos o respondemos ante una situación. Ninguna situación es una casualidad, ninguna situación es injusta. Las situaciones pueden dolernos o no, pueden llevarnos a satisfacción o no, pueden hacernos estar indiferentes porque no tienen ningún matiz que nos mueva un pelo, pero esto no significa que haya un sentido profundo del porqué de la situación. Nosotros podemos tener la insensibilidad o la ignorancia ante las situaciones, pero nunca pensar que las situaciones no tienen ni el más mínimo respaldo de la inteligencia cósmica. Una situación donde hay un ser desbordado, un salvaje, primitivo, desbordado, es una situación donde hay cuestiones kármicas ahí para resolver muy grandes, hay débitos kármicos enormes si te toca vivir situaciones con personas de esa naturaleza. Entonces, lo que nosotros sugerimos, no decimos que sea tu caso porque no lo conocemos, pero puede ser el caso de otro. Si con cierta periodicidad, de un modo cíclico, la vida nos pone ante situaciones donde los energúmenos forman parte del material constitutivo de la situación, tenemos que empezar a ver qué cosas nos estamos transformando en nosotros. Que la vida continuamente nos está poniendo frente a seres o a compartir situaciones con seres que en realidad son más brutos que los animales. Entonces, ¿qué pasa conmigo que la vida continuamente me está poniendo ese tipo de condiciones, de situaciones? Y lo que pasa es que hay un aspecto bruto en mí, como saldo kármico también, y como aspecto de la personalidad pulir, que no trabajé suficientemente. La vida me está dando señales. Que lo que él está mostrando activamente, yo lo puedo estar controlando, mascando el freno, pero no soy muy diferente a veces. Simplemente que aquel no puede evitar reventar, y yo estoy mordiendo un pedazo de madera para no pegar el grito mal. Entonces, siempre entender que las situaciones nos están poniendo ahí un símbolo. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Por qué la situación tiene esta condición? ¿Por qué se repite? Entonces, tratar de ver de qué manera estoy respondiendo a la vida. ¿Qué es lo que le ofrezco a la vida? Y ya que hoy reunimos algunas etapas de esta charla en nombre de Jesús, lo convocamos, entender que esto de poner la otra mejilla es algo que no entendimos y que todavía deudamos. Si yo sigo tratando las situaciones del mismo modo, nunca estoy poniendo la otra mejilla. Solamente cuando entiendo que me tengo que transformar, a partir de ahí estoy poniendo la otra mejilla. Entonces, si no pongo la otra mejilla, quiere decir, si no me transformo en cada situación, quiere decir, si no entiendo cada situación como la oportunidad de poner la otra mejilla, entonces pongo la misma mejilla o pago con la misma moneda. Y entonces me engaño con esto, que a veces suele ser una trampa para la personalidad, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque es muy fácil cambiar al César por Dios y decir que Dios es el César y César es el Dios. Recordemos que no todo lo que parece a veces una reacción lo es, sino que es una respuesta profunda. Hace poco le dije a una persona en otra provincia que se nos acercó a defender la energía nuclear y a querer convencernos y nos invitaba a una charla. Le decíamos a esta persona que no se olvidara que el instructor Jesús, cuando en un determinado momento pasó por el templo y vio a los cambistas, a los especuladores, a los que vivían del agio, se acercó y les pegó unas cuantas patadas. Ahora, observemos esto. Esas personas que estaban fuera del templo, haciendo su negocio, no eran bebé de pecho. No, Jesús no se acercó y le dijo, váyanse de acá porque si no va a venir el cuco. Porque con eso Jesús hubiera recibido una paliza. Jesús era una persona de algo más de 30 años, con una contextura física durísima, tal vez uno de los mejores cuerpos que la humanidad puede imaginar, aparte una gran conciencia cósmica, y utilizó unos cuantos golpes y patadas, porque a esos nenes del templo no se los sacaba así nomás. Jesús les dio una paliza,
pero una paliza muy grande les dio, a tal punto que se fueron, porque si no, si les hubiera dado una patadita así nomás, le hubieran ido encima 10, 20, 30 y los que fueran. Entonces, nosotros tenemos que entender que no son las apariencias lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Nosotros tenemos que entender cuándo realmente la vida nos está pidiendo que obremos de un modo u otro. Y eso no es encasillar compulsivamente y rígidamente lo que es responder y lo que es reaccionar. Jesús respondió a la situación porque su conciencia interna le señaló que tenía que sacar a patadas a los mercaderes del templo, y lo sacó a patadas y a golpes y a todo lo que pudo, junto con alguna palabrita estimulante. Sí. Entonces, nuestra conciencia tiene que aprender a entender las situaciones de la mano de lo que la energía está estimulando que hagamos en ellas. Entonces, cuando estamos en una situación, lo importante es que podamos adherir, alinearnos, sintonizar la voluntad interna y obrar en consecuencia. Responder y reaccionar no es responder, poner cara de ángel, voz suavecita y decir, bueno, mi hijo, vaya para su casa. Responder es cumplir con el afluente que mi conciencia interna me va a ofrecer. Y si es necesario ponerle otra mejilla, va a ser un trompazo, como lo que hizo Jesús en el templo, o una patada. Y otras veces responder va a ser silenciarnos y entender que el otro no puede ser otra cosa que lo que está haciendo. Pero siempre y cuando no perdamos la sintonía interior, que sea nuestro interno el que nos esté revelando qué es lo que está pasando y cómo tenemos que accionar. Entonces, si estoy en una situación donde el otro se desborda, incluso la situación puede llegar traumáticamente a un límite como un asesinato, una muerte, o no una, muchas. ¿Cuántas veces ocurre que una persona realmente enfurecida mata una gran cantidad de personas? Y cada vez pasa más, pasa en los colegios con los chicos. Se pelean los chicos, el otro día viene con el revólver del padre que es policía y le mete 4 tiros a cada uno. Pasa en todos lados, en los estadios, en las universidades, en la calle. Eso también es kármico, porque la humanidad no trabajó para unificar su conciencia con la vida interna, que es la única fuente disponible de armonía y de equilibrio. Nosotros estamos continuamente alimentando el rencor, alimentando la venganza, alimentando la competitividad, el llegar primero, en que si puedo llego primero y que el último se embrome. Y esto lo aplicamos más o menos conscientemente en todos nuestros patrones de vida y de conducta. Y lo peor es que no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque está naturalizado. No aprendemos a escuchar. Estamos en una situación y en vez de comprenderla en profundidad, estamos maquinando qué vamos a hacer ahora con eso. En vez de entender la situación en profundidad, no sabemos escucharnos. Más de una vez, la energía está hablando por boca de cualquiera y no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque ¿qué me puede decir de importante el otro? Lo importante es lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo le voy a decir ahora, lo que voy a fraguar, lo que voy a concretar, lo que voy a ofrecer, lo que espero. Y en realidad no me estoy dando cuenta que el otro es simplemente figurativo. Yo no le estoy prestando atención a la energía que nutre la situación, a lo que está oculto en la situación. Entonces nosotros tenemos que responder a lo que está oculto en la situación, que es luz, que es esencia, que no es luz ni esencia diferente a la luz y la esencia que está presente en nosotros. Si respondo desde la luz y la esencia que está presente en mí, a la luz y la esencia que tiene que ser liberada en la situación, entonces me transformo y colaboro para que en este planeta un estímulo de transformación circule de un modo más abierto. ¿Quién quería preguntar algo? Sí. Exactamente. Exacto, tal cual. Perdón, hermana, que te interrumpa y seguís. Los celos tienen que ver con nosotros, no con la actitud del otro. Si no era un seductor empedernido, en algún momento los celos iban a explotar igual. Si no, estamos pasándole un defecto kármico que tenemos sin pulir al otro. Perfecto. Ahora, podría ser que alguien en la misma situación que vos acabas de describir entienda todo lo que entendiste y aprenda a estar ahí sin celos. Entonces ahí se puede transformar la situación, porque no me escapé de la situación.
porque vos te fuiste de ahí siendo la misma celosa que eras antes. Quiere decir, no resolviste tu problema con los celos, barriste abajo la alfombra. Entonces, vos seguís siendo la misma celosa, con unos años más, con más astucia, pero seguís siendo la misma celosa. Claro, es eso. Si abro la puerta y me voy, estoy diciendo la situación me puede, yo no puedo dejar de ser celosa. Entonces, cuando vos decís, comprendí, entendí, ¿y qué hice? Abrí la puerta y me fui. Dejaste al seductor adentro de la casa, se fue la celosa afuera, y el seductor no tuvo la oportunidad de aprender a ver su sentido seductivo de otro modo, ni vos aprendiste a estar ante alguien que te volvía loca porque aparentemente, o era tu imaginación, todas estaban atrás de él, hasta los hombres. Entonces, claro, lo importante es estar ante la situación, logrando trascender lo que genera en mi conciencia. Si lo que genera no responde a las necesidades evolutivas. Por eso nunca hay que abrir la puerta, nunca hay que dar por terminado una experiencia hasta que se cierra un ciclo, hasta que puedo estar ante aquello en armonía y en equilibrio. Entonces sí, si era necesario, abrís la puerta y te vas. Porque, en definitiva, a partir de ahora te vas a quedar pensando qué hubiera pasado si te hubieras transformado. No lo vas a saber nunca. No importa, pero la situación fue otra. Una cosa es que sea el padre de tu hijo y otra cosa es que abriste la puerta y te fuiste. Siempre va a ser el padre de tu hijo. Sí. En la misma vida, sí. En esa misma, los 10 minutos, exactamente. Entonces hablamos hace un rato de lo kármico, de los débitos kármicos. ¿Es una casualidad que el seductor esté puesto con la celosa? Claro. Claro, entonces, ¿para qué le ponen una celosa a un seductor? ¿Para que abra la puerta y se vaya? Claro. El seductor goza con los celos de la otra. ¿Qué pasa si de repente el seductor ve que la otra no lo cela, que la otra puede estar viendo cómo él se relaciona con todo y con todos sin celarlo? Tiene que trabajar esto. Estoy bajando el voltaje de la seducción. Me estoy poniendo viejo. Cuando una celosa a un seductor le muestra que se puede transformar, le está ofreciendo la relación con una persona que él no conoce. Le está mostrando lo que él no conocía de esa persona. Porque la celosa tampoco se conoce, porque vive celosa continuamente. Entonces es muy importante, porque la celosa, al trascender los celos, al dominarlo, al administrar su energía de un modo diferente, empieza a conocer a alguien que no conocía, se reconoce de otro modo. Y el seductor, que necesita que el otro lo cele para sentir que el juego de seducción es efectivo, ve que hay algo diferente ahí. ¿Qué pasa? Y empieza a darse cuenta de lo infantil, de lo primitivo, que son esos mecanismos de seducción. Quiere decir, buscar atraer al otro simplemente por la inseguridad terrible que tiene el seductor. Del mismo modo que el celoso tiene inseguridad, la ley de karma pone dos inseguros con mecanismos diferentes. Uno busca confirmar que él puede seducir y gustar y que todos estén pendientes de él y sentirse, gusto, esas personas gustan de mí, están buscando acercarse, claro, y la celosa al revés, Exacto, tal cual, son prisioneros, lo acabas de decir. La fricción es lo mismo. Y es lo mismo porque buscar fricción por sí mismo es una definición que está muy buena, pero necesitas una técnica. A veces son los celos, a veces la seducción, a veces la competitividad, a veces la indiferencia, a veces la astucia, el egoísmo, involucra todo eso. Quiere decir, buscar fricción es una definición de cómo aplicás de un modo involutivo tu actitud al dar tratamiento a todo. Entonces, ¿qué significa friccionar? Significa movilizar continuamente las situaciones en base a innecesidades evolutivas. Quiere decir, consumir la administración de mi energía en cosas que son innecesarias y que generan desarmonía y desequilibrio. A veces lo voy a hacer, esto de buscar friccionar, mediante una técnica, una logística, un protocolo en particular, palabras hirientes o indiferencia,
o generar situaciones donde sé que al otro la molestia le va a emerger, o que el otro no va a poder estar neutro ante determinadas cosas y estratégicamente se las presento, se las voy plantando. Conozco matrimonios que parecen de novela, pero no son de novela, existen. Cuando él se va al trabajo y ella todavía está en el baño preparándose para irse a trabajar, le va plantando cosas en la casa que el otro se va a poner loco porque sabe se tiene que ir a trabajar y mirá qué pasó ahí. Y está plantadas las situaciones. Entonces, ¿qué hace la mujer? O al revés, se puede dar primero una cosa que la otra. Le va a plantar cosas que a él le van a saltar como un payaso dentro de una caja, eso que tiene el resorte, cuando tenga que irse a la cancha, cuando tenga que ir a jugar a las cartas con los amigos, porque hay cosas que le va a plantar que lo van a molestar, que no aparece tal cosa, ¿dónde está mi camiseta firmada? ¿Dónde está mi gorro de la suerte? Bien, estas cosas pasan en la realidad. Hay personas que se sienten vivas solamente cuando molestan al otro. O peor, no importa que sean ellos los molestados con tal de sentir que la relación no es chata. Y lo que es chato no es la relación, lo que es chato es el tratamiento que mi conciencia hace de la realidad, cómo participo de la realidad. Entonces, independientemente de nuestra evolución, que no es medible, nosotros tenemos que aprender a observar nuestra actitud y aprender a cultivar una actitud. Eso es lo principal. Si no aprendemos a cultivar una actitud, no vamos a estar en condiciones de transferir la administración de nuestra energía a las situaciones del modo adecuado, evolutivamente hablando. Acá también preguntan, ¿cómo sabré si es amor o acostumbramiento u obsesión? Qué interesante, porque sería fantástico que cada uno de nosotros, y en alguna medida, estuviera acostumbrado a amar, y que ese amor fuera imperecedero, y que no solo fuese imperecedero, sino que fuera capaz de alimentar nuestra conciencia de un modo específico. Bien, eso es imposible con el amor humano. El amor humano está condenado simplemente a operar y expresarse en ciclos, en etapas, que a veces pueden ser más o menos extensas. Ahora, si hablamos del amor cósmico, del amor universal, de un amor elevado, ese amor es imperecedero como experiencia. Cuando un ser empieza a tener experiencias profundas de un amor superior, ese amor es imperecedero, porque no depende de que nos fuimos transformando, ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque basamos nuestra relación en algunas cuestiones emocionales, cuando no estrictamente en atracción física, o en una combinación letal de las dos cosas. Porque cuando una de las dos se empieza a caer por todos lados, que ni el cirujano la levanta, la otra también se cae atrás. Entonces, lo importante es entender que esto de saber si es amor o acostumbramiento, si usted quiere saber eso, sepa que no es amor. Porque el amor genuino, el verdadero amor, no se puede confundir con nada. Si usted alguna vez amó, sepa que no lo puede confundir con nada el amor. Ahora, posiblemente muchas de las personas que se hacen esta pregunta es que ni siquiera de inicio, cuando no estaban ni siquiera en riesgo de acostumbramiento, amaron. Y tal vez confundieron esto que estamos diciendo, este entusiasmo emocional y físico, con amor. Porque es fácil de confundir en una humanidad que es discriminativa a la hora de amar. Porque nosotros nos especializamos en amar solamente a algunos miembros de nuestra familia, como tantas veces decimos, queremos a mi hermano, mi papá, mi mamá, a mi tío preferido, a mi padrino, a mi perro, al canario, y que todo lo demás reviente. Esos son mis amores. Ah, y mis amigos, y los tengo. Entonces, ¿eso es amor? El amor es selectivo y discriminativo. Nosotros podemos decir que realmente amamos si en nuestro orden de prioridades amatorio existe solamente una lista de 8, 10, 12 personas, 15 como mucho si metemos algún compañero de trabajo, un poco más si ponemos
aquellos seres que generan nuestros desvíos devocional, nuestro actor predilecto, nuestro jugador de fútbol predilecto, nuestro cuadro de fútbol predilecto, nuestra amante predilecta, si es que ya estamos medio cansados de nuestra esposa o nuestro esposo, o no sabemos qué pasa, pero necesitamos vitalizar. Entonces, eso no es amor. Eso es una pobre y básica experiencia amorosa, no es amor. El amor es mucho más que eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a acercarnos al amor para después hablar de amor. Porque ¿cómo vamos a hablar de amor? Personas que comúnmente no sabemos si lo que estamos haciendo es amar o no. Entonces es muy importante entender que el amor humano es limitado y que continuamente nos está poniendo a prueba mediante esa limitación que tiene. Porque en el contacto con los demás, mediante el amor humano, nuestro carácter, nuestro ánimo, nuestra inestabilidad de ánimo y carácter influye muchísimo. O aquí, en este lugar, no estamos presentes personas que a lo largo del día o de la semana no tienen esos 20 minutos que dicen: a este lo mato, me voy, no lo aguanto más, o a esta ya no la quiero ver ni pintada. En ese momento, ¿qué sienten? ¿Dónde está el amor? Y durante media hora o durante todo el día, y si fue grave durante 15, 20 días, un mes o 2 meses o 3 meses, ese amor está desaparecido. ¿Dónde está? Bien, ¿saben qué? Hay una noticia: el amor no puede desaparecer nunca. Nunca es un desaparecido. Nadie puede hacer desaparecer el amor. Por eso decimos que hay que estar muy atento a lo que llamamos amor, a lo que llamamos experiencias amorosas. Y es cierto, nos acostumbramos, ¿pero a qué? A jugar con un amor que es pobre, pero no porque es pobre en su condición de amor, porque eso es incierto, no existe. Es pobre en nuestra relación con él, porque nunca aprendimos a entregarnos a la verdad. Entonces, ¿cómo vamos a tener experiencias genuinas de amor si el amor y la verdad no pueden separarse? Y nosotros somos personas que le huimos a la verdad durante muchísimas encarnaciones y después nos preguntamos: ¿será verdad que lo amo o es acostumbramiento? ¿Será que estoy por interés? A ver qué me da. Y me banca las tarjetas, me da un coche, me lo cambia cada 2 años, puedo salir con mis amigas. ¿Qué será? Bueno, a veces es simplemente interés y números. Otras veces es interés y números y un poco de cariño. A veces interés y números y un poco de cariño que creemos que es amor profundo o que confundimos con acostumbramiento. El verdadero amor no desaparece nunca. Incluso en los momentos de ira, cuando hay amor profundo y genuino, no desaparece el amor. Está de trasfondo, está silenciosamente apoyando nuestra conciencia, pero jamás está desaparecido. Cuando ustedes se vean actuar en la vida y no perciban que por ningún lado aparece el amor, sepan que tienen que modificar algo, que es su relación con la verdad. Porque en este universo crístico, planetariamente crístico y solarmente crístico, el amor rige. No le permitimos regir, pero incluso sin que se lo permitamos rige. Quiere decir, no está ausente nunca, la energía crística no está ausente nunca. Y tenemos que aprender a sintonizarla y a expresarla. Sintonizar y expresar, tornarnos prácticos amatorios, quiere decir, tener la capacidad práctica de amar, que no es fácil a pesar de ser un universo kármico de tipo crístico. Nos preguntan acá si existe alguna técnica y sugerencias para comunicarnos con seres que no tenemos cerca. Siempre quien pregunta es el ego, es la personalidad. La personalidad hace la pregunta, pero quien puede hacer esto es la vida interna. La personalidad busca cómo comunicarse con algo que está lejos, cómo seguir sosteniendo un vínculo con algo que está lejano, pero quien realmente puede hacer eso es la vida interna. Entonces, la personalidad se siente sola, se siente abandonada en ese proceso de comunicación, porque todavía no redujo un poco más la distancia con su propia alma, para que sea la propia vida interna que le transmita la cercanía indisoluble con aquello con lo cual tiene que estar unido. Entonces, nuestra alma, cuando hay un vínculo interno que mantener activo, lo sostiene, lo amplía. Entonces el puente es de alma a alma, la relación es de conciencia interna a conciencia interna.
sea entre un esposo y una esposa, entre un padre y un hijo, entre una madre y un hijo, entre hermanos. El verdadero vínculo es interior. ¿Por qué? Los mecanismos de conexión exteriores, quiere decir lo que ofrece la materia como experiencia kármica para estar unidos o en contacto con alguien, puede fluctuar momento a momento. Hoy estamos así como carne y uña, parece que somos siameses, que nada nos puede separar y de repente el otro está en el polo norte y uno no sabe cómo está en el polo norte o el otro no sabe cómo nosotros nos fuimos al polo norte. Lo importante es entender que la conexión es entre conciencias internas. Si nosotros buscamos la sintonía con nuestro interno, todo aquello que nuestro interno conecta, la conexión que tiene nuestro interno con otros seres, y sobre todo con seres con los que mantenemos una vinculación kármica profunda, nuestro interno va a empezar a irradiar la síntesis, la esencia de ese contacto, de esa vinculación, y va a ocurrir que la intranquilidad que podemos tener cuando externamente no podemos mantener ese contacto, alimentarlo, vivirlo, nos va a empezar a infundir esa energía interna, una armonía que para nosotros va a ser inédita. ¿Cómo puedo estar en armonía si antes esta misma situación me generaba desequilibrio, dolor, angustia? Es que el ser empezó a ser receptivo de esa vinculación interior. Entonces, para su conciencia, la dimensión del contacto, aunque no lo tome de modo inmediato así, la dimensión del contacto es espiritual, interior. Siente que hay una vinculación que no puede disolverse por nada, que es de contexto interno, es de orden interior. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. La humanidad le dio importancia excesiva al contacto externo entre los seres porque nunca pudo profundizar el contacto interior. Primero, profundizar el propio contacto interno. Entonces, alguna vez, y ya esto se está haciendo mucha costumbre, pues lo decimos a menudo últimamente, nadie aprende a nadar cuando se hunde el Titanic. Aquel que busca un instructor de natación, cuando el Titanic se está hundiendo, se va a ahogar. Aquel que ante ciertas situaciones quiera aprender a contactar su interno, va a tener que transpirar mucho. ¿Por qué? Porque vino atrasado con eso. Entonces, en este planeta hay millones de personas que venimos atrasados en el vínculo interior y que no entendemos cómo resolver situaciones determinadas o cómo implantar la armonía y el equilibrio ante situaciones que pueden ser graves para la personalidad, simplemente porque nos falta la herramienta del contacto interno. Y en este caso, la distancia obligatoria a veces con quienes mantenemos una relación kármica, afectiva, amorosa, genuina, profunda, se puede resolver o armonizar mediante la vinculación interna. Entonces, fundamentalmente, quien se abre a su conciencia interna, empieza a recibir la influencia que su conciencia interna puede revelar en relación al contacto con otro o con otros, va a empezar a ver la situación, a vivirla de otra manera. ¿Por qué? Porque va a ser alimentada su conciencia en la observación de la situación con energía interna. Cuando un ser no está vinculado internamente en una situación, se alimenta de las fuerzas de la materia, que en definitiva son fricción. Y el ser lo que hace es angustiarse cada vez más. También preguntan acá si un niño logra recibir el amor de su madre pese a la distancia y el tiempo transcurrido. Suponemos que es mucho tiempo el transcurrido. La mejor manera sería durante el sueño, y esto puede existir sin que uno lo advierta. Aquí lo que está diciendo la persona señalando es una de las fuentes de contacto también más utilizadas en términos de energía. Porque el contacto de conciencias o entre conciencias durante el sueño es una de las herramientas que utiliza la energía. La vida interna, las leyes internas, las leyes espirituales utilizan los sueños para vincular conciencias que a veces, bajo las leyes espaciotemporales, quiere decir las leyes materiales tridimensionales, no pueden vincularse según sus necesidades evolutivas. ¿Por qué? Porque en el planeta hay muchas interferencias y en ocasiones es más económico alimentar el vínculo durante el sueño que buscar concretar situaciones externas en etapas donde el desgaste y el atentado en términos de síntesis y economía sería muy grande. Entonces, si dos seres tienen que vivir con cierta periodicidad el contacto entre conciencias, no solo entre almas, sino entre conciencias,
puede ser que durante el sueño la conciencia interna, el alma, retire energías de la personalidad, las retire o lleve parte de los cuerpos, de la esencia de los cuerpos, al encuentro de la esencia de los cuerpos o de la personalidad del otro ser. Y que en los niveles internos hagan un trabajo de armonización de una situación en particular. Entonces, aquí se trata de una madre. El vínculo que une kármicamente a una madre con sus hijos y a los hijos con su madre o con su padre, pero principalmente en términos kármicos con la madre, no puede disolverse por distancia o por tiempo. Incluso aunque estuvieran muchísimo tiempo separados, cuando vuelven a encontrarse, la energía interna armoniza esos vacíos. ¿Por qué? Porque en realidad son aparentes esos vacíos, porque internamente el vínculo no se interrumpió nunca. Por eso se han dado, y con los desaparecidos, no solo en nuestro país, sino en otros países, eso se ha comprobado. Personas que han sido criadas por familias sustitutas, que muchas veces estaban en complicidad con los secuestradores, y que no tenían ninguna queja contra la familia sustituta, tenían sospechas de que estaban con quien no tenían que estar. Empezaron a buscar, encontraron su verdadera familia, abandonaron a la otra familia o la ven cada tanto, y de repente se abrió un vínculo profundísimo con su familia original. Incluso sin que posiblemente su padre o su madre estuvieran porque fueron desaparecidos. Y el vínculo profundo se abre con su abuela por el karma familiar, por la vía espiralada kármica familiar. Entonces, ¿qué no puede ocurrir en ese sentido entre un padre y un hijo, o entre una madre y un hijo, o entre hermanos que son separados? El vínculo que kármicamente necesita mantenerse vivo no puede reducirlo a la nada, ni la distancia, ni el tiempo. Entonces, si quiero preservar mis condiciones para que ese vínculo sea alimentado por parte de mi conciencia, tengo que profundizar mi relación interna. Porque entonces economizo energías que permiten solidificar y asistir con conciencia a ese vínculo que no es aparente y que en el mundo de las apariencias es solo distancia y tiempo, pero en el mundo de las leyes internas está vivo continuamente. Y tengo que aprender a asistirlo. Tengo que aprender a alimentarlo, porque en realidad, más allá de lo que la pregunta involucra, nosotros tenemos que aprender la realidad toda más allá de las apariencias, la esencia que sostiene los acontecimientos y no la apariencia que tienen. Acá preguntan también cómo trabajar para conseguir una transformación genuina en nuestras personalidades. Y la persona agrega que tiene una personalidad muy marcada y difícil, que se siente estancada en el intento sin lograr una transformación. ¿Por qué un ser tendría que intentar transformarse? Esto lo preguntamos a ustedes, al auditorio. ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo que haría que un ser tenga necesidad de transformarse? Quiere decir, tiene que haber previamente una toma de conciencia. Esa toma de conciencia, ¿qué debería involucrar? Autoconocimiento. Si un ser no está en el camino del autoconocimiento, genuinamente, humildemente, con coraje, no puede transformarse. Porque siempre, de un modo u otro, va a intentar camuflar ante sus propios ojos y los ojos de los demás lo que él es. Entonces, un ser solo puede transformarse cuando comprende que aquello que él es insuficiente. Y empieza a sentirse ahogado. Si no hay un ahogo, no puede haber trabajo de transformación. Porque el ser empieza a sentirse ahogado con lo que él ve que es y con lo que él percibe que es. En definitiva, con lo que él es hasta ese momento. Pero la semilla de la transformación, que está de la mano de eso que él está viviendo en ese momento, porque eso que está viviendo se llama desilusión, y alguien lo nombró hace un rato, el trabajo de la desilusión, el trabajo de comprender que él tiene realmente que transformarse, tiene que estar empáticamente planteado o visto con la capacidad que él tenga de poder asumir y obedecer los estímulos internos que van a marcar para ese ser qué es lo que él tiene que ir transformando. Porque por más que un ser tenga en determinadas etapas una actitud genuina de búsqueda
o de observación en términos de autoobservación y autoconocimiento, dentro de todo lo que él ve, difícilmente pueda priorizar de un modo correcto por dónde empezar a hacer ese trabajo de transformación. Entonces, ¿qué hace la vida interna? Cuando entiende, percibe, ve receptiva a la personalidad, empieza a estimularla para que la personalidad pueda comprender qué cosas tiene que empezar a alejar de su vida. Y aquí el ser tiene que empezar a ensayar gradualmente con la energía de la renuncia. Una de las herramientas más válidas a partir de esa desilusión sobre nosotros mismos, sobre esa intención de transformarnos, de querer conocernos, tiene que ser la apertura para empezar a renunciar sobre aquello que entendemos que está en nuestra vida, pero que también percibimos que tiene un grado de atracción y de influencia muy grande sobre nosotros. Entonces, tiene que haber una intención genuina de transformación, tiene que haber fe, pero tiene que haber una capacidad de renuncia genuinamente estable. Entonces, es como un adicto a lo que fuera, porque esta sociedad que nosotros componemos es una sociedad adicta. Algunos piensan que solamente ser adictos al tabaco, al alcohol y a otro tipo de drogas, que son una infinidad, eso es ser adicto. No, nuestra humanidad está compuesta por adictos de todo tipo, todos somos adictos, solo que es tan hipócrita que algunas cosas las evalúa como adicciones y otras no, cuando en realidad nosotros somos adictos, no existen elementos adictivos, sino una falta de pulimento en nuestra conciencia. Entonces, nosotros que somos y formamos parte de una sociedad adictiva, tenemos que aprender firmemente a renunciar. Como esos adictos que le baja la ficha y dicen solo por hoy. Hoy no fumo, hoy no bebo, hoy no voy a ir por la cocaína. Esos adictos son los que empiezan a ensayar el dominio y la administración de su conciencia y sus propias energías, pero tienen que tener la capacidad de persistir en su renuncia. Van a pasar posiblemente, durante algunos ciclos, una especie de infierno. Y ya estamos hablando de esto, ¿no? De transformarnos. Porque sostenernos en la renuncia de lo que es necesario para la transformación no es un trabajo fácil. La transformación exige una capacidad de estar ante el dolor, la insatisfacción y la no concreción de nuestros deseos, de una capacidad genuina. Quiere decir, un ser no se puede transformar si no tiene vocación interna, porque solamente transformarse en algo más cercano a su propia alma lo puede motivar. ¿En qué me voy a transformar? A ver, ¿voy a tomar como modelo a don Pedro de la otra cuadra? ¿Voy a tomar como modelo a mi tío Juan? ¿Voy a tomar como modelo a mi hermano mayor? ¿Voy a tomar como modelo al actor que hizo de no sé quién? No. ¿Cuál es el modelo? Porque transformarse significa dejar de ser lo que soy para ser otra cosa. Entonces, soy lo que soy. Quiere decir, soy un modelo determinado, pero un modelo a trascenderse. Quiere decir un modelo de recambio. ¿Pero en qué me tengo que convertir? ¿Cuál es el modelo? Y el modelo es mi conciencia interna. Entonces, para convertirme en algo diferente, lo que tengo que hacer es empezar a sintonizar aquello que mi conciencia interna me va a ofrecer. Pero al mismo tiempo que me va a ofrecer, ¿qué tengo que ensayar? Me va a estimular para que entienda sobre qué cosas tengo que empezar a ensayar también la renuncia. Entonces, es un juego polar que tengo que aprender a mantener. Mientras acepto la influencia interna que me va a mostrar cuál es el camino, tengo que aprender también a aceptar sobre qué cosas ensayar la renuncia. Es decir, esto tiene un grado de influencia para mí, pero me sostengo y no me permito que forme parte de mi vida. Y a partir de ese momento, cada uno de nosotros, por ser únicos, como decíamos al principio de esta charla, va a recibir oportunidades de consumar su transformación acorde y estrictamente a lo que él es. Por eso no tenemos que compararnos evolutivamente, ni comparar cómo hace el otro para llevar su vida, ni imaginar, ni tratar de imaginar cómo hizo el otro para alcanzar lo que es. ¿Por qué no le cuesta y a mí me cuesta tanto? O al revés, mira vos este estúpido, eso no lo puede hacer. Simplemente porque lo puedo hacer con facilidades, sin que me cueste. Entonces este espejismo de entender la vida
requiere de un ordenamiento por parte de la conciencia, un gran ordenamiento, y tener coraje. Empezar por dejar de juzgar al otro involucra sobrevalorarme de un modo en particular, porque transformarse es entenderse en sus deficiencias. Entonces, todo esto que acabamos de describir, este pequeño rompecabezas de los últimos 5 minutos de charla, donde cómo hago para transformarme, todo eso tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de ordenarlo y de ensayarlo en base a lo que somos, en base a lo que tenemos que llegar a ser y en base a los estímulos que nuestra alma nos va a dar para hacer esa transición. Hoy estamos en transición planetaria. Quiere decir, nunca fue más propicio intentar transformarse, porque el planeta todo está en transición. Estamos haciendo una transición para dejar atrás la influencia de la ley de karma y que opere de un modo cada vez más elevado la regencia de la ley evolutiva superior. Entonces nunca fue más propicio que hoy intentar transformarse. ¿Por qué? Porque el estímulo general y global de la transición planetaria es llevado a cada partícula para ofrecerle vivir la transición en sí misma. Quiere decir, para que cada ser pueda aprender a trascender lo que él es y abrirse a lo que debe ser. Trascender en él lo viejo y abrirse a lo nuevo. Y uno dice, ¿qué es lo nuevo? Porque tal vez me convenga soltar lo viejo para abrirme a lo nuevo. Pero aquel que esté especulando y quiera que le den una lista, o que le muestren, o que le den un documento garantizando en qué se va a transformar él, puede esperar sentado. Y mientras espera sentado, el tren le va a pasar por arriba. O, si no le pasa por arriba, lo va a dejar en el andén. Entonces, la transformación es la capacidad de acompañar por parte de nosotros un movimiento que no es individual y egoísta, que es universal, que es el movimiento que hoy toda la conciencia general del planeta está experimentando. Dejar atrás lo que nos sirve y abrirse a lo que nos espera. Entonces, la transición planetaria la tenemos que aprender a vivir individualmente y realmente vivirla en la fe, con coraje, con entrega, con capacidad de renuncia, con una intención de transformación que vaya por encima de nuestros intereses personales. Pero hay una cosa que si no está presente, todo lo demás no sirve. Si nuestras metas individuales y egoístas tienen más peso o tienen un peso inmenso sobre las metas universales altruistas y sobre un propósito único y cósmico, entonces no estamos listos. Muchas gracias.